Dios les bendiga. Nosotros somos el equipo número 3 y en este video estaremos presentando un mapa conceptual, el cual tiene como objetivo que el alumno sea capaz de sintetizar y exponer visualmente los movimientos y figuras clave en la historia de la educación cristiana, enfatizando sus contribuciones y relevancia en el desarrollo del cristianismo educativo. En primer lugar, nuestra hermana Karina nos estará compartiendo los movimientos y figuras clave en la historia hasta la Reforma. Amén. Muchas gracias. Respecto a los movimientos y personas claves hasta la Reforma, es necesario mencionar que en esta época inicial, pues la iglesia crecía y se desarrollaba, y en la misma, pues, incluían como creyentes personas muy intelectuales y de trasfondo grecorromano. El contexto en el cual la iglesia se desarrollaba era una cultura de muy marcada filosofía y de intelectualismo. Habían varias influencias externas e internas, ¿no?, en esta época. Como primer punto de influencia en el desarrollo de la iglesia tenemos el intelectualismo. Muchos de los maestros cristianos de ese periodo fueron convertidos de tales trasfondos intelectuales y trataron de sintetizar la enseñanza cristiana como los ideales filosóficos. Tenemos otro factor que tiene que ver con las herejías y cismas, que, bueno, este es un factor importante durante los 4 primeros siglos. Fueron las diferencias doctrinales de los líderes que resultaron en herejías y cismas. Pues al encarar estas herejías, la iglesia empezó a adoptar nuevas normas doctrinales. Como otro factor importante tenemos los apologistas. Los apologistas fueron hombres educados en la cultura clásica y reconocidos como líderes de la iglesia en esa época inicial. Tenemos como otro factor importante, pues, que el desarrollo de la organización de la iglesia. Mientras la iglesia crecía, se empezaba a desarrollar, tuvo una mejor organización y las cuales se dio a través de un ministerio triple y la sesión apostólica. Tenemos también dentro de esa época, pues, instituciones educacionales que fueron formándose, ¿no? Por ejemplo, tenemos las escuelas de los catecumenos, y también tenemos las escuelas de los las escuelas teológicas. Como una de las escuelas principales tenemos la escuela de Alejandría, entre otras. Tenemos también las escuelas catedrales o episcopales, ¿no? Estas eran conocidas en esa época como las escuelas madres de las escuelas primarias, las cuales hicieron su primera aparición en el siglo VI. También tenemos los monasticismos, ¿no? Ahora, vamos a pasar a otro aspecto que tiene que ver mucho en esta época inicial hasta la Reforma, respecto a los personajes claves, ¿no? Tenemos los padres de la iglesia, y como primer personaje clave tenemos a Justino Mártir, que fue un maestro y filósofo griego antes de convertirse. Su principal aportación, pues, fue sus apologías, que sus apologías, pues, clasificaban asuntos de doctrina y de ética. Tenemos a Ireneo, que también su principal contribución era a la educación de la iglesia. Fueron, pues, sus 5 volúmenes que escribió para refutar el gnosticismo. También tenemos a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, Orígenes y Jerónimo, ¿no? Cada uno hizo contribución importante dentro de esta época inicial, ¿no? También
Hay tres personajes claves muy importantes en el desarrollo de la iglesia. Tenemos a Agustín de Hipona, en el desarrollo de la educación, perdón. Tenemos a Agustín Hipona, que él contribuyó a la educación cristiana, ¿no? Mediante sus manuales de instrucciones para clérigos y laicos y publicación de instrucciones. Tenemos también a Alcuino y a Tomás de Aquino, como sabemos, es un personaje muy importante. Voy a dejar a nuestra hermana Noemí para que continúe con el siguiente punto. Gracias. Amén. Bueno, al respecto sobre las reflexiones y comentarios personales sobre cómo estos movimientos y figuras han influenciado la educación cristiana actual. Bueno, en cuanto a la educación de la iglesia primitiva, el primer educador fue nuestro Señor Jesucristo, juntamente con sus discípulos. Su influencia fue la más grande porque nos dejó un gran legado de cómo servir a Dios y aplicar sus ejemplos. Todos estos movimientos y figuras han influenciado de manera positiva y nos han nutrido de mucho conocimiento, los cuales podemos ver a través de sus historias y escritos, aportando favorablemente en la defensa de la fe. Asimismo, vemos que la influencia cristiana en el desarrollo de la iglesia no siempre fue positiva. Hubo momentos en los que ingresaron herejías y ocasionaron divisiones. Sin embargo, esto trajo que nuevos hermanos se levanten en defensa de la fe. De igual manera surgieron instituciones educacionales en los cuales fueron impartidos mucho conocimiento teológico. En la formación de la iglesia primitiva y años después surgieron nombres muy importantes como Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Agustín de Hipona, quienes dieron grandes aportes en el área de educación, las cuales llegaron hasta nuestros días. Muchas gracias y nuestra hermana Isabel va a continuar. Amén. Movimiento durante el Renacimiento. El ambiente. Tenemos la época del Renacimiento fue un periodo de renovación cultural y humanista, ya que fue caracterizada por un espíritu secular predominante. El espíritu secular no necesariamente indicaba un movimiento hacia el ateísmo, más bien fue el olvido de Dios o cuando menos un cambio de prioridades. La respuesta de la educación cristiana, tenemos el escolaticismo, había causado nuevos pensamientos acerca de Dios y hasta cierto punto había aclarado que el propósito principal del hombre era glorificar a Dios. Los líderes del Renacimiento, es decir, los intelectuales en la renovación cultural de Europa, vieron el propósito principal del hombre de otra manera. Para ellos, el propósito era el glorificar la vida humana y el deleite del hombre en su mundo. Para ello tenemos también la persona clave durante el Renacimiento. Tenemos a Martín Lutero, un reformista, abarca su valor en el mundo de la educación. Lutero promovía y se centraba en el hogar, como enseña claramente en el Antiguo Testamento. También tenemos a Juan Calvino, conocido por su trayectoria y considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante. Tenemos a Juan Knox, uno de los fundadores del presbiterianismo, contribuyó en la reforma de la educación. Tenemos también a Jan Amos, un pastor y filósofo checo, y es considerado padre de la educación moderna y aportó ideas educativas basándose en 3 métodos. Uno era comprender, retener y practicar. Damos pase con el siguiente punto a nuestra hermana Mayra. Amén. Gracias, hermana. Con respecto a la historia de la educación dominical, de la escuela dominical, no hay certeza sobre cuándo y cómo empezó la primera escuela dominical. Sin embargo,
se sabe que probablemente comenzó en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los propósitos de esta era prevenir el vicio, animar en la industria y en las virtudes e impartir un conocimiento. Lo que comenzó como un movimiento para enseñar a los pobres llegó a ser un brazo educacional y evangelístico de las iglesias protestantes y evangélicas. Los niños aprendieron a leer utilizando la Biblia y el movimiento de escuela dominical en Gran Bretaña marcó un paso muy significativo hacia la educación gratuita para todos. Con respecto a la educación cristiana en América, cuando los europeos empezaron a colonizar el Nuevo Mundo, trajeron sus ideas e ideales educacionales a América. En América del Norte, los protestantes y evangélicos predominaron en la escena religiosa y educacional, mientras que en América del Sur, la conquista española trajo consigo la predominancia de la Iglesia Católica. Así vamos a estar dando pase a nuestra hermanita Isabel. Amén. Movimiento y figuras del Renacimiento que han influenciado en la educación cristiana. Es importante tener una visión general de cómo los movimientos y figuras claves han influido en la educación cristiana. A lo largo de la historia tenemos personajes como Gerardo Groth, Erasmo, Martín, Lutero, Juan Calvino, entre otros, han sido de vital importancia para la educación cristiana actual. En particular se destaca la importancia de la Reforma Protestante y la creación de escuelas dominicales en Gran Bretaña, como un paso significativo hacia una educación gratuita para todos. Además, se menciona cómo la educación cristiana en América del Sur se debe en gran parte a las influencias educativas de América del Norte. Muchas gracias, Dios me lo bendiga.